Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, depende en el área o a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Edwin Reyes, hoy estamos con Olga Rosales. Fue muy bonito la forma en que se dio esto, buscando compartir, sin buscando ningún beneficio a cambio, todo con tal de proporcionarle valor a ustedes, información de importancia que les pueda ayudar. Aquí está con nosotros Olga Rosales y me gustaría, por favor, Olga, que te presentes, por favor. Ya, gracias Edwin por invitarme y bueno, por estar aquí en tu comunidad. Me siento afortunada de compartir con muchas personas y bueno, especialmente también porque mi mensaje va para mujeres, pero pues también hay hombres que también les puede ayudar esto. Y bueno, estamos aquí, como tú dices, para hacer sinergia, para compartir lo mejor de lo mejor. Y bueno, me presento, mi nombre es Olga Rosales, soy coach de inteligencia emocional y psicología positiva de la PNL y autoestima y escritora de un libro. Y bueno, pues mi misión es ayudar a mujeres heridas por la codependencia, dependencia emocional, baja autoestima, relaciones abusivas a través de un proceso integral de sanación, empoderamiento personal, que no solo las ayude a ellas, sino romper con esos lazos de sus generaciones anteriores y pues sus generaciones futuras. O sea, que vayan enfocadas a sanar no solamente su linaje, sino también su familia. Y bueno, pues esa es mi misión y mi visión es eh, crear una comunidad de mujeres conscientes, espirituales, libres, que vivan alineadas a su amor propio, identidad divina, propósito, un movimiento que inspire libertad emocional, fe y sanación en miles de familias. Y bueno, pues esa es mi misión. Yo soy mexicana, soy de Jalisco, soy por allá de la sierra, de donde se da el tequila. En mi pueblito es municipio de Tequila. Y bueno, pues de allá vengo yo. Wow, muchísimas gracias. Qué gusto, de verdad. ¿Nos podrías contar un poco de lo que ha sido tu historia de vida? ¿Cuáles son los desafíos que has enfrentado? ¿Cómo eras cuando eras pequeñita? ¿Qué te veías ayudando a otras personas? ¿O qué sueños tenías? Ya, pues bueno, les voy a compartir un poco de mi historia. Mi historia, yo siempre fui una niña como muy soñadora. Yo siento que fui muy soñadora, pero había cosas que me impedían a mí soñar. Principalmente, mira, yo tuve unos padres muy, que estuvieron ahí, pero muy trabajadores, pero eso mismo hizo que ellos se enfocaran mucho en el trabajo y pues nos dejaron un poco, como dicen, yo sentí que sufrí la herida de abandono porque estaban ahí, pero no estaban, o sea, no tuvieron ese tiempo de convivir tanto con nosotros. Sí los veíamos todo el día y estaban ahí. Mi papá, pero mi papá era el que más, yo sufrí la ausencia más de mi papá porque de pronto se iba hasta 15 días, pero mi papá hacía de todo, nosotros fuimos 11 en la familia, entonces mi papá fue minero, fue músico, tenía restaurante, o sea, mi papá le hizo de todo y entonces eso mismo hizo que pues yo sintiera como esa ausencia, ese vacío. Y yo no sabía, yo empecé a desarrollar enfermedades. Fui una niña muy enferma y yo hasta ahora lo vi que fue porque yo cuando me enfermaba mi mamá me llevaba cosas de comer a la cama y me atendía más. Entonces dije, wow, puedo tener la atención de mi mamá. Pero entonces yo vi que pues cuando yo me enfermaba era más la atención, entonces yo fui de las más chicas y entonces ya tenía más tiempo mi mamá también de ir a ver qué me pasaba y entonces yo eso sentí que era una forma de llamar la atención e inconscientemente yo empecé a enfermarme. Nomás empezaba, me dolía el estómago entonces empecé a desarrollar como enfermedades, o sea, mi cuerpo empezó a crearlas. Hasta ahora yo no sabía de esto, de nada, hasta de grande me di cuenta, pero empecé a llamar la atención de esa manera. Entonces, también cuando era niña, pues fui a la escuela, era muy mala para la escuela, pero también por lo mismo de que estaba enferma, casi no estudiaba, todo el tiempo estaban los doctores, entonces me decían floja, me decían burra, o sea, me ponían muchos apodos, entonces yo no sabía que también eso estaban creando mi identidad, una identidad donde yo me veía al espejo y no me gustaba,
empecé a tener muchas inseguridades y recuerdo también una vez que ese suceso lo tengo bien, bien marcado porque yo era muy participativa, como te digo, yo era bien, hasta mi mamá me decía, ay, pareces artista, porque como fingía mucho la voz, o sea, siempre andaba así como haciendo, queriendo estar en obras de teatro en la escuela, o sea, era muy participativa, pero un día recuerdo que estábamos en la misa de niños y había, o sea, puros niños, entonces dijo el sacerdote, dijo, ¿qué tal que pongamos en la misa de niños a leer la lectura a un niño? Entonces, que estudie la lectura y que la lea. Entonces yo, inmediatamente yo levanté la mano y ya me dieron el libro, yo según yo lo estudié y cuando paso al frente, cuando ya estábamos en la misa, paso al frente y recuerdo que cuando yo vi a todas las personas, yo me bloqueé, o sea, vi la iglesia llena, y yo dije, o sea, como no me salía la voz, empecé a tartamudear y ya el sacerdote voltea y me dice, ¿sabes qué? Siéntate. A mí me dio tanta vergüenza, me sentí yo recuerdo que iba, se me hacía largo o sea, de ahí de donde estaba sentada y luego todos los niños, tú sabes que todos los niños son así, volteaban a verme hasta que me senté. O sea, fue la vergüenza más grande de mi vida y eso me hizo que me cerrara, era menos, yo ya no, ya no quería participar, ya. O sea, nunca me di cuenta hasta ahora de grande ese suceso que me pasó, que a mí me limitó. En su momento me limitó mucho. De grande seguí, no me animaba, no me atrevía a hablar. O sea, como ahorita, jamás yo pensé que yo iba a escribir un libro, jamás pensé que yo iba a hablar en público, porque yo no me sentía como merecedora, no me sentía que lo podía hacer, pero gracias a que pues fui tomando ayuda, empecé a sanar todo eso, pero esa era yo, pero yo siempre he sido muy soñadora. Mis sueños son muy grandes y por eso me caracterizo desde niña. Desde niña yo le platicaba cosas a mi mamá. Me recuerdo el primer cuento que tuve fue Alicia en el País de las Maravillas y no, hombre, yo ese cuento me lo aprendí de memoria porque era el único cuento que tuve de que a mí me gustó. Y Alicia se me hacía como ese mundo en que vivía, esa imaginación que ella tenía. Así yo me imaginaba que yo era ella. Y ahora digo, bueno, yo me caracterizo por ser esa niña soñadora. No, no quise interrumpirla, pero No, cuando está usted bien. me dice que tenía esa ausencia de su papá, ¿verdad? Eh, es donde usted adquiere esta como herida del el abandono, Sí. pero él estaba trabajando todo el tiempo, pero cuando había momentos en el que estuviera él con usted, ¿cómo era esa relación? Pues yo siempre fui una niña que yo los busqué. Yo llegaba y yo no les pedía permiso. Yo me le sentaba en las piernas a mi papá. Me sentaba en las piernas y a veces él me quitaba, pero yo me volvía a sentar. Y con mi mamá igual, me acuerdo que tenía un rebozo, ya ves, con los rebozos que se usan en México, yo me acuerdo que agarraba el rebozo y se lo llevaba para que ella me cobijara con el rebozo. Y como te digo, como estaban siempre muy ocupados, era como que sí te abrazo un ratito, pero ya. Y no, y me decía mi mamá, ay, Calilla. Calilla era como, pues estaba ahí encima de ellos y luego me quitaba. Entonces yo eso, o sea, yo sentí, yo lo que vi más marcado que sentí que fue la herida de rechazo y de abandono. Ya las otras heridas de injusticia, de humillación, de traición, fueron como muy leves. Eso lo viví por otras personas, pero siento que de mis papás, siento que eso se me hizo, pero pues ahora entiendo que ellos no lo hicieron a propósito, pero sí son cosas que uno tiene que reconocer, porque yo decía, yo cuando no lo reconocía, yo no sanaba, porque yo decía, yo tuve un padre perfecto, una mamá perfecta, trabajaron mucho, yo tuve una infancia muy bonita, pero yo esos puntos no eran como mis puntos ciegos, no Ahora los... que, ok. Ujú. Y ahora que has venido identificando, ya que sabes, has estudiado todo esto, lo del PNL y estas heridas, ¿qué otra cosas has identificado que te han sucedido o que no te lograron, o no te dejaban lograr tus metas en la juventud? ¿Cómo fue tu juventud?
Pues mira, yo te digo, me crié con muchas inseguridades, también pues pasaron cosas de abusos de personas que pues eran conocidos o cercanas, que a mí también eso, como los abusos sexuales y eso que te pasan, también eso marca mucho la parte de ya cuando estás creciendo, cuando te estás desarrollando, cuando ya estás adquiriendo una identidad. Y como yo te digo, yo tenía una identidad mía pues me decían flaca. Yo nací muy pequeñita cuando estaba chiquita, o sea, cuando nací muy, y mi mamá me decía, no, que en el hospital me dieron lo que sobró pero ella decía pues no lo hacía con intención, solamente me decía, es que estabas bien chiquita y siempre me decían flaca o sea, como que me decían mis defectos, o sea, lo que a mí no me gustaba escuchar, y eso me hizo crear una identidad muy insegura. Entonces también las creencias que traíamos, que pues todos los hombres son infieles, que todo eso me hacía que yo no, pues ya de cuando yo empecé pues que me empezaron a gustar los muchachos y eso. O sea, yo no me fijaba en que realmente qué pareja quería yo, sino que todas mis inseguridades también, cuando uno está en la escuela, ya en la secundaria, que ya convives con personas más grandes que tú, entonces eso marca mucho porque eso te marca en tu amor propio, en tu seguridad y en tu confianza. Entonces, yo autoestima, la verdad, no tenía. Muy insegura de mí misma, muy insegura de mi cuerpo. Había muchas cosas de mi cuerpo que no me gustaban y eso, pues yo lo reflejaba ante los demás. Acaba de decir algo bien, wow, me chocó. No nos habíamos, bueno, yo no sabía esto de usted. ¿Usted de pequeñita fue abusada? Fue nada más que me tocaron, pero como fueron personas que no esperaba yo, fue como quien dice, ahí se crea la herida de traición. Porque tú confías en una persona que tú dices, esa persona lo veo, lo respeto, o sea, lo veo como una persona que íntegra, pero de pronto o sea, pasa eso. Y yo me acuerdo que eso, porque yo sé, y aquí a muchas mujeres yo sé que les va a ayudar esto. Mira, eso que te pasa te hace sentir sucia, te hace sentir culpable, o sea, porque tú no tuviste la culpa, pero inconscientemente tú dices, yo tuve la culpa porque no corrí, porque no hablé, porque no dije, porque muchas se callan. Yo me dio miedo, yo no le dije a mi mamá, pero yo empecé, o sea, y yo fui muy miedosa de niña también. Fue una niña, no, yo no podía estar sola. Entonces, eso que me pasó incrementó mucho. O sea, mi miedo se fue de que yo diario eran pesadillas, despertaba sudando y yo veía a esa persona y lo soñaba y lo veía que llegaba, pero yo no me atrevía. Fíjate, hasta de grande ahora le dije a mi mamá, pero yo no le decía, porque yo, como te digo, una niña ve como es algo, lo ve tan malo que piensa que, o sea, uno se siente o sea, como que tienes la culpa y te sientes sucia. Yo me sentía sucia. Yo no me sentía, aunque yo ni lo esperaba, pero uno se siente así. Entonces, eso mismo va reflejando en la vida adulta inconscientemente. Tú reflejas tus heridas. No hay otra cosa que vas a reflejar. Y yo hago mucho énfasis en las heridas porque de ahí depende tres cosas muy importantes. Fíjate, quiero que esto se lo lleven. De las heridas, si tú tienes una mala relación de pareja, si tú no tienes dinero o si tú no tienes salud, todo depende de ahí. Porque traes heridas no sanadas, entonces se van a reflejar en estas tres áreas de tu vida. O sea, esto yo ya lo estudié mucho, lo vi mucho en la PNL, lo vi mucho en todos los estudios que yo he tomado, pero siempre si ahorita tú en este momento dices, en el amor no ando muy bien, en la salud no tengo salud, y en el dinero no tengo dinero, siempre es porque tú necesitas ir a sanar la raíz. Yo Las siempre partes, digo a sanar la raíz. las partes más importantes justamente de la vida, ¿verdad? Es lo que viene a afectar.
estas heridas, ¿no? Estas situaciones que va uno viviendo en la vida. Wow. Sí. Bueno, usted fue creciendo, fue una joven, como dice usted, un poco retraída con sus ideas. ¿Cómo fue hasta dónde estudió? ¿Cómo fue que decidió venirse para Estados Unidos? Pues mira, yo ya después de cuando yo crecí, busqué, o sea, lo que pasó con el papá de mis hijos, o sea, con mi pareja, con la persona que me casé, todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido, yo no tenía ni siquiera de novia con él ni 15 días. Ya lo conocía, pero no éramos, como decir, un noviazgo largo. eh, y todo pasó tan rápido. Es muy fuerte esto, todavía no me atrevo a hablarlo por respeto a mis hijos, pero las cosas no estuvieron bien. Yo tenía mi novio y, o sea, todo, no, él ni siquiera era una persona que yo conocía de mucho tiempo, pero bueno, todo se dio así, fue muy de repente, también como te digo, las mismas culpas y que qué van a decir la gente y qué va a pensar la gente, siempre uno está así, entonces yo decido casarme con él. Y yo no sabía que él que era una persona alcohólica, era alcohólico drogadicto. Entonces, ese suceso a mí me hizo aún más reflejar las heridas. O sea, es como que revivió el abandono porque él se iba cada 8 días, se perdía hasta 4 días, una vez se perdió hasta 15 días, un mes, tomando. O sea, fue mucho lo que me reflejó nuevamente. Por eso uno tiene que sanar esa parte, porque la persona que está contigo lo único que es reflejarte. Y yo no sabía. Yo siempre decía que era él, que él necesitaba que necesitaba buscar ayuda. Entonces, él andaba con mujeres, se metía a las cantinas. Yo viví una vida y siempre la historia que traemos es de que tienes que aguantar en el matrimonio. Es que tienes que permanecer, es que ya te casaste, ya te jodiste, ya ahí es tu cruz y te aguantas. O sea, yo pensaba aguantarle hasta el final, nada más que su adicción fue creciendo, fueron anexos, se recuperaba, otra vez volvía y así. Fue un altibajos, viví una vida muy triste con él, golpes, maltrato. Al final le pegó esquizofrenia y yo tuve 5 hijos con él. Entonces, ¿por qué? Porque también no me dejaba cuidarme. eh, Fue algo que fue muy difícil para mí. Mi papá no era adicto, entonces yo no sabía. Todo fue nuevo para mí. Fue muy doloroso, muy destructivo para mí. Yo, o sea, llegué hasta el punto de la depresión, ansiedad, unos celos horribles, pero al final de cuentas yo estaba muy mal. Y él le pegó esquizofrenia. Esquizofrenia es locura. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ven visiones, ven cosas, y pues yo o sea, estaba en peligro de muerte con él, porque ellos no, llega el momento que como oyen voces y ya no, ¿cómo te diré? No son conscientes de sus actos, pueden hasta matarte. Entonces él agarró mucho la Biblia. Yo hasta se la escondía porque él decía que lo iban a crucificar, se agarró predicando, o sea, y yo decía, pues sí, está bien que predique, está bien lo de Dios, pero lo estaba haciendo por su enfermedad. Entonces se empezaba a latiguear él solo, o sea, se empezó a hacer daño, pero también me empezó a celar demasiado, empezó a ser muy obsesivo conmigo y hasta el final decía que yo tenía un amante, una vez casi me mataba, o sea, me sacó del cuarto y fue, esa es una historia muy, muy horrible. Entonces yo ya no sabía qué hacer porque yo no entendía esa enfermedad, no entendía qué estaba pasando hasta que ya En esos todos esos, momentos, ¿qué edad tenía usted? pues ya en esa edad ya tenía mis 5 hijos, tenía alrededor de 31 años, yo pienso, 31 años, pero ya había pasado 14 años con él batallando y pues sí fue un tiempo, la verdad, muy doloroso y fue cuando yo tuve que decidir.
de separarme porque ya no podía estar en peligro de muerte, porque ya era mi vida la que corría en peligro. También le decía a mi familia, pero pues mi familia sí, como estábamos viviendo, o sea, yo no tenía casa, no teníamos casa, él terminó con todo el dinero, nos tuvimos que mudar a la casa de mis padres. En ese tiempo vivíamos ahí, pero mis padres no estaban ahí, estaban acá en los Estados Unidos. Entonces, como quien dice, estábamos solos ahí con mis hijos y nada más. Entonces, ellos no veían todo eso hasta que ya empezaron a visitarnos y empezaron a ver lo que estaba pasando con él. Y hasta que llegó ese punto de que él me sacó del cuarto, dijo que yo tenía un amante, que mi amante se había convertido en gato, o sea, porque él veía cosas que no estaban bien. Y ya fue ahí donde, y yo ya había ido con el especialista, el psiquiatra, y le recetaron pastillas. Y dijo, él tiene esquizofrenia. Cuando me dicen que él tiene esquizofrenia, yo dije, ¿qué voy a hacer? Tengo 5 hijos, no tengo casa, estoy en la casa de mis padres. eh, ¿Qué voy a hacer? Y todavía cuidándolo porque él no me dejaba ni trabajar, porque decía que yo, pues le pegó también celotipia, o sea, decía que yo siempre me estaba celando. Y fue algo que en ese momento fue como un balde de agua fría. Y yo empecé a deprimirme poco a poco, yo no sabía. Yo no sabía que yo también tenía depresión. Yo con mis 5 hijos toda la responsabilidad, comprarle el medicamento a él, tenía un niño que le hacía daño la leche, tenía cuidados muy especiales, cada rato lo tenía internado, o sea, eran muchísimos gastos y él no Eso me... era en México. Sí, en México era cuando estaba Ah, allá. más difícil todo. Yo, sí, yo viví pobreza extrema, entonces ahí porque pues fueron los que me ayudaban, los que me apoyaban de estar en su casa y de lo que sacamos, estábamos en un rancho en ese tiempo, pero sí fue, la verdad, fue un tiempo muy difícil y ahí fue cuando yo también como ya vi psicólogos, vi un psicólogo también ese mismo que lo vio y ya me dijo, pues tú tienes que tomar una decisión. eh, o si te quedas con él o si te vas, pero toma la decisión, porque el estar así lo único que va a hacer es que va a acabar contigo, con tu salud. Y ya pues tuve que tomar la decisión y dije, pues es que con él no puedo mantener mis hijos ni no puedo lidiar con él y ya hablé con su familia, les dije que por favor me ayudaran, que yo ya no podía. Entonces fue cuando ya tomé la decisión de separarme y pues hay un punto muy importante que yo le sugiero, que es tomar la ayuda. Porque yo si no haya tomado ayuda en ese tiempo, pienso que yo también me haya vuelto loca. Sí, sí, sí. Sus papás, sus suegros, usted la apoyaron en ese momento. ¿Qué rol tuvieron ellos en ese momento? ¿La apoyaron? Sí, mis suegros me ayudaron, se lo llevaron, nada más que cuando porque ya ellos vieron, el doctor dijo, él no se está tomando el medicamento, él se lo escondía debajo de la lengua. Entonces dijeron, él no se está tomando el medicamento porque está peor. Entonces lo empezaron a inyectar y esas inyecciones lo hacían que pues tuviera, sí, así haz de cuenta como una persona que está sentada, distraído, pero no agresivo, o sea, no reaccionaba. Pero yo les dije, es que yo ya no puedo estar con él, pero me lo volvieron a llevar. Entonces ya ahí otra vez tuvo otra recaída, fue cuando ya dije, yo ya no puedo. Y ahí pues yo tomé ayuda, pero mis papás pues sí, primero me decían, hija, pues, eh, mm, pues tú te casaste, tú piénsalo, porque ya sí pero ellos todavía no veían la magnitud del problema. Yo le dije a mi mamá, ya le tuve que hablar y ya ellos vieron, porque yo le dije a mi hermano, ¿saben qué? Ese día que me sacó del cuarto y que estuvo, yo dije, me va a matar y yo me acuerdo que gritaba con todas mis ganas, pero esta era un rancho que estaba solo, una vecina que estaba allá lejos. Yo me acuerdo que ese día yo sí vi la muerte ese día. Yo dije, él me va a matar. Mis hijos, yo pienso que como estaban chiquitos, ellos se duermen, yo no sé si tú tengas hijos, pero se duermen profundamente. No me escucharon. Gracias a Dios que no me escucharon, porque imagínate el susto que hay. Trauma. Ajá, entonces, cuando él me tenía de las manos, así que, pero que él decía que yo le dijera que con quién andaba, y yo nomás le veía sus pupilas desorbitadas, dije, me va a matar. Entonces,
Pero ya cuando todo vieron eso, mi familia, y ahora sí vieron que era en serio, que él sí estaba mal, entonces ya fue cuando ya, yo tuve mucho apoyo, gracias a Dios, de mi familia, y fue cuando ya pues me salí de esa relación y ya ahora sí empecé a buscar la ayuda, a ¿Cómo, buscar. Ujú. cómo fue ese momento en su vida? ¿Cómo fue que logró superar todo eso? Porque pues me menciona que ya tenía usted también ya la depresión, ¿no? Todo lo que es esto, ese miedo de vivir con alguien así. Y como dice usted, sufrió otra recaída, ¿verdad? Ya estaba tomando sus medicamentos o sus inyecciones, pero pues no era que él quería o buscaba una cura o estar bien, sino que no le importaba, pues. Y yo creo que por las mismas secuelas de todo lo que son los vicios y todas estas sustancias, ¿no? Que uno le va metiendo al cuerpo, donde uno pues queda dormido totalmente. Pero Sí. cuéntenos, ¿cómo fue esa parte en la que usted fue superando? ¿Qué herramientas le sirvieron para superar todo esto? Sí, pues mira, de esa parte yo sentía cuando logré salir, yo empecé eso fue lo que me empezó a buscar ayuda de otra cosa, porque yo siempre buscaba doctores. Yo recuerdo que yo pegué dos camas y cuando me lo dejé y me costaba a todos mis niños y yo me acostaba y yo me preparaba para morirme, pero yo no sabía que era depresión. Yo me pegaba taquicardias, yo sentía que me iba a morir, hasta me acomodaba las manos para morirme. Yo decía, voy a amanecer muerta. Yo sentía muchas veces, me sentía muy mal. Entonces yo no sabía que era depresión, solamente yo sentía que me iba a morir. Iba al doctor de mi pueblo, y él me decía que no tenía nada. Y yo decía, este doctor está loco, ¿cómo me va a decir que no tengo nada? Si yo siento que me voy a morir, yo sentía que literal que me iba a morir. Pero yo después veo que era miedo y el miedo te causa más ansiedad y más depresión. Entonces, era depresión. Entonces, él lo que me quería decir y me dijo, vaya con un psicólogo, vaya con un psiquiatra. Y yo decía, él está loco, ¿cómo me va a mandar si yo estoy sintiendo cosas físicas? Yo no estoy loca. Entonces, yo decía en ese momento, pero me empecé a sentir tan mal que no me quedó de otra y una amiga me invitó dijo, puedes tomar ayuda, mira, yo estoy yendo a un lugar donde me están ayudando, yo también viví traumas de niña, o sea, empezó a decir, y yo me agarré vendiendo comidas en las prepas, por eso yo conocí a esta muchacha y hacía muchas cosas para vivir porque yo me estaba muriendo de hambre y mis hijos también, entonces necesitaba sacarlos adelante. Y ya fue cuando yo decido tomar esa ayuda y no tenía dinero. Me acuerdo que agarré mis ahorros, yo tenía ese dinero para una enfermedad. Yo dije, pues lo agarré, pero mi hija también quiso ir, entonces tuve que conseguir y empezamos y de ahí en adelante. Yo ya tomaba pastillas para dormir también y ya dije, en ese retiro que tuvimos, en esa vez experiencia que tuvimos, salí y yo me dijeron, dame las pastillas, me las pidieron al entrar, dijo, allí te las vamos a dar nosotros, no tienes que traer medicamento contigo. Te digo, no me acordé de las pastillas. Jamás volví a tomar medicamento. Salí tan bien, o sea, me ayudó tanto que hasta los días me acordé, "Ih, pues estoy tomando pastillas para dormir". Pero yo me comprometí a buscar hasta que yo empecé a verlas ahí, empecé a ver lo de la reprogramación mental, como la ley de atracción, y empecé a trabajar eso. Y yo pienso que eso también me ayudó a sacar esa fuerza que yo tenía. Empecé a trabajar mucho, la parte espiritual, la parte mental, la parte física todavía no, pero también la emocional. Entonces siento que eso detonó en ese momento un antes y un después. ¿Cómo se llamaba este retiro o de qué se trataba este retiro? Ya me dio Fueron, curiosidad. sí, 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 mira, son retiros que hacen en México, son de cuarto y quinto paso, de Oh, doble A. Esos en México, también aquí creo que hay. Ellos hacen sus ok. cuarto y quinto paso y ellos hacen sus experiencias, sus retiros. Para mí en ese momento fue lo que me ayudó. En ese momento fue un parteaguas, porque ahí Parteaguas. trabajaron, sí, porque ahí empezaron a meter otras cosas.
como lo que es la ley de atracción y todo eso. Entonces empecé yo ahí a ver por primera vez también cosas que traía del pasado, muchas cosas del pasado, todos los abusos, todo lo que ahí también empecé a ver. Entonces fue como que me alimenté tanto de eso porque yo me comprometí, iba cada mes. Entonces empecé un día dije, me voy a ir para los Estados Unidos. Y todos decían que no, que yo tenía 5 hijos, que cómo iba a cruzar la frontera, que era muy difícil. Todo, o sea, el entorno siempre te va a decir, no es posible. Claro. Pero había algo interno que dije, si yo no salgo de esta situación, porque en un tiempo, como te digo, empecé a trabajar la ley de atracción y ahí me acuerdo que nos decían, y pídanle a Dios, pero pídanle trabajo, pero también pídanle dinero. Entonces yo dije, mira Dios, yo necesito trabajo y necesito dinero. Estaba pasando mucha hambre con mis hijos, o sea, y se me vino, de pronto me llega una oportunidad, llega mi cuñado, me da una oportunidad de trabajo, se me vino el trabajo a morir, dinero a morir también, gracias a Dios. Y entonces ahí fue cuando yo decido, porque ya empecé a trabajar más en mí. Y decido, ya cuando ya me dijeron ellos, es que ya no te vamos a dar ese trabajo, o sea, otra vez ya se escaseó. Entonces, cuando pasó eso, dije, es hora de hacer otra cosa. Y yo hablé con mi hermano de acá de Estados Unidos, le dije, ¿sabes qué? Yo de la noche a la mañana lo pensé, en la mañana amanecí, le dije a mi hija, ¿sabes qué? Nos vamos a los Estados Unidos. Ay, mamá, tú estás loca, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cruzar por el río Nilo? Me dice. Pero ella decía río Nilo, pero es el río Bravo, porque ella pues decía, ¿cómo? Y entonces yo dije, ya hablé con mi hermano y me dijo, ¿sabes qué? Saca visas, haz esto, haz lo otro. Y yo, bien positiva. Y mucha gente me decía, es que no te las van a dar, es que es bien difícil, es que yo decía, yo siempre pensé, fíjate, dije, para Dios no hay fronteras, Dios no hizo fronteras, las fronteras las hizo el hombre. Dije, ¿y a mí quién me gobierna? Dios. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Me sentí como cuando Dios le habló a Moisés que sacara al pueblo de la esclavitud, literal. Yo sentí ese mensaje porque yo no iba a sacar un pueblo, yo iba a sacar a mis hijos para No, cruzar a otro lugar. pero en realidad sí a un pueblo. Fíjese lo que está haciendo usted ahora, ayudando a mujeres, ¿no? Que han pasado sobre situaciones similares, ¿no? Y todo lo que ha venido viviendo y estudiando. En realidad, fíjese lo que acaba de decir. O sea, en serio, sí está ayudando a todo un pueblo. Como mencionábamos antes de la entrevista, ¿no? ¿Quieres cambiar al mundo? Cambia tú. Cambia tú primero. Me siento identificado también. Me identifico mucho cuando yo esté pasado por momentos así. Y estaba haciendo cuentas ahorita y me dice usted que a los 31 años ya tenía usted 14 años. Entonces sí se juntó muy jovencita. Yo le estaba preguntando por cómo había sido su juventud y pues básicamente su juventud había sido con esta persona, ¿no? Con este muchacho. Usted se casó a los 16 años, No, 19. 19. Sí, Wow. 19 años, ajá, 19 años, pero pues sí, yo digo, sí es joven, porque a los 21 acabas de madurar, o sea, yo ahora me doy cuenta de tantas cosas, digo, es que todavía estás en un momento de que tú estás madurando, de que todavía no acabas de crecer, tu cerebro todavía no se acaba de madurar. Cuando entra esta etapa que es ya de compromiso, ya tener un hijo, ya otra responsabilidad, o sea, es que uno entre más, yo siento que entre más preparados estemos, entre más busquemos, mucho mejor. Yo quiero, mi mensaje es que más mujeres despierten. Entre más información tengamos, entre más conscientes estemos de lo que está, pero eso es buscando nosotras, buscando ese conocimiento, ese de ver qué es lo que pasó primero, qué es lo que pasó con mi vida. Porque yo quise entender al adicto, quise entender a mi pareja, pude ver que él traía muchas heridas, estaba muy lastimado, pero yo no veía que yo también estaba lastimada. Porque siempre yo escuchaba los temas para que le ayude a él, para él, si lo supiera él, es que él, y ese él a mí me tenía sin saber nada, o sea, como con los ojos tapados.
tengo mucha curiosidad. ¿Cómo fue su llegada a este país? Al final se vino usted con visa. ¿Logró sacar su Sí, visa? sí logré sacar las visas, se me puso difícil, pero yo siempre decía, Dios no tiene fronteras, Dios no tiene fronteras. Y eso nomás me repetía cada vez que escuchaba personas que me decían que no se iba a poder, que será difícil. Yo decía, tú no escuches, no escuches, no escuches, no escuches. Solamente yo sí, a la gente pues muy amable la escuchaba, gracias señora, y por su opinión. Pero yo decía, no hay fronteras para mí. Yo voy a pasar con mis 5 hijos y lo voy a poder lograr. Entonces, eso me hizo que siguiera y saqué las visas. Primero, el pasaporte se me puso difícil porque tenía que firmar el papá de mis hijos y él se opuso, o sea, él no quería y él se negaba rotundamente y ahí sí batallé. Mis hijos tuvieron que convencerlos porque ahora yo les pregunto, hijos, ¿ustedes se querían venir? Porque por un tiempo me sentí culpable por traérmelos y dejar que ellos dejaran de ver a su papá, pero ellos me dijeron, no, mamá, siempre nos quisimos venir y convencieron a su papá, firmó para los pasaportes y todo, ya con su plena voluntad. Y ya ahora sí, saqué las visas, me vine, llegué con un hermano y pues todos dormíamos en la sala, mi hermano me dio hospedaje. Yo te digo, tuve esa oportunidad de que mis hermanos me apoyaron mucho, mi hermana me ayudaba mucho con comida, con ropa. Pues yo llegué a empezar de cero, todos dormíamos en la sala. Él me quiso dejar su cuarto, le dije, no, con la sala que me dejes, pero como empezaron a crecer, entonces yo tenía que independizarme, pero aquí en esa fue otra etapa, fíjate, fue otra etapa donde yo vi que como ya dejé la ayuda, otra vez volví a como a retroceder, ¿sí me entiendes? Porque empecé a deprimirme pensando que no iba a poder, que no iba a poder y empecé otra vez esa etapa de, como dicen, de cuesta para abajo. Pero yo siempre estaba con muchas, o sea, yo siempre pensaba, esto es para mí, empecé a trabajar, a buscar oportunidades y recuerdo una palabra que esta la voy a decir porque sé que mucha gente la necesita escuchar. Cuando yo llegué aquí, mis hijos pues no tenían papeles, yo tampoco tenía papeles, entonces me dijeron que buscara ayuda, yo necesitaba ayuda para la escuela y todo, pero fíjate, primero me vine sola con el más grande y después regresé por mis otros niños. Eso fue algo muy triste para mí, dejarlos llorar, llorar yo también, venirme destrozada, porque yo les pensaba dejar 6 meses, buscar trabajo y traérmelos, pero al final dije no, yo no puedo aguantar un día más sin mis hijos y fui a Tijuana por ellos, mi papá me los trajo y ya, ya cuando estábamos todos juntitos aquí, yo dije ya, si pasamos hambre, si lo que sea, pero vamos a estar juntos. Ya yo me sentía mucho mejor. Entonces yo empecé a buscar ayuda para el médico y fui a una institución. Y me acuerdo que yo llegué a ese lugar y me dijo, estaba un señor ahí y me dijo me dijo, señora, usted no califica ni para comida, no califica ni para médico. Dijo, pero le voy a decir algo, señora, usted no me escuche. Dijo, porque nomás la puerta que no toque es la que no se le va a abrir. Dijo, usted vaya hasta allá. A mí no me pregunte, vaya y usted vaya directamente. Y mira, fui y todo se dio. Al llegar, me ayudaron para asilo, tuve la oportunidad de tener seguro social para mis hijos, un estatus, o sea, que tuvieran permiso de trabajo, o sea, que me fue tan bien, pero era la actitud que yo traía de búsqueda, de que yo no me quedaba con un no, nunca me quedé con un no. Entonces, ahí fue donde ya yo vi que siempre yo era la que o me limitaba o me abría los caminos. Pero como te digo, empecé a dejar de buscar la ayuda. Después, como tú me haces la pregunta de qué fue lo que hablamos que hablar de estos septenios y que hablar de esto, pues mira, fue otra vez, caí otra vez en otra relación igual. O sea, fui como te dije, otra vez la recaída, porque dejé de buscar ayuda. Y después, ya ahora que pasó todo esto, dije, voy a volver otra vez. Y volví, entonces ya busqué ayuda. Y luego, después de mi coach, la primera, que fue Eli González, después empecé a buscar la PNL. A mí me gustó mucho eso. Y es donde te digo que hablan
de esto de los septenios, de la infancia, y fue cuando yo dije, de que yo hablo, porque en ese tiempo estaba en la relación la pareja con la que estaba me dijo, tú no vas a hacer esto, yo no quiero que tú salgas en público, yo no quiero esto, yo no quiero esto, si tú vas a hacer eso, vete, literal. Me dijo, si tú vas a hacer eso, yo no quiero estar contigo. Wow, claro. Y yo dije, pues ahí me puso entre la espada y la pared. En ese tiempo lo único que dije, de que yo hablo, voy a hablar. Y me puse a escribir mi libro. Y ya después pasaron también cosas ahí en esa relación y también cosas fuertes. Y ya al último dije, pues yo le dije un día a él, ¿Cómo se llama su que libro? Disculpe, La llave de mi vida. se llama La llave de mi vida, Mi vida. y es para sanar las heridas de la infancia. Y como te digo, le puse así porque para mí esto, o sea, como te dije, yo fui o sea, fui a procesos. Han sido 16 años en los que yo iba a una cosa, iba a retiros espirituales, iba a las experiencias, o sea, fui a muchas cosas. Pero cuando yo llego a esto, que ya fue el último coaching que agarro, y empecé a ver todo esto con mi coach, la última, y luego con coach de la PNL, estudié también para eso. Es Edmundo Velasco, también él nos dio clases, también la psicología positiva, porque también pero la PNL es una cosa y la psicología positiva es otra, pero yo quise agarrar mi título, mi diploma, porque yo dije, yo necesito un diploma, porque yo, a través de todo el dolor, un día que tuve un accidente, yo decidí, yo me dije, lo único que podía oír cuando yo oraba, porque yo, la parte espiritual también la he desarrollado mucho, porque a mí me ha ayudado, como te digo, siempre he visto que Dios ha estado conmigo. Y yo solamente podía escuchar, porque en ese accidente dije, no es posible, estuve a punto de morir, mi hija también. Y cuando estaba en mi recuperación, yo dije, no es posible que yo me vaya a ir de este mundo sin haber hecho nada. Yo sentía, literal, sí había vivido, sí había trabajado, pero había un deseo adentro, había una misión, había algo que a mí me movió en ese momento y dije, tengo que hacer algo. Y Eso. fue cuando busco esto de todo esto que estoy ahorita también yo ya dando, Sí, y sí, fue sí. lo que a mí me ayudó. Entonces, le menciona a esta persona que si va usted a salir a crear contenido, pues no. Usted decide, ¿qué decide? Pues en ese momento te digo, yo dije, yo voy a buscar, o sea, yo no me quedé con el no. Yo un día iba en mi carro y yo me hice la promesa. Me dije a mí misma, lo que tengo es que cuando yo ya dije, yo ya busqué ayuda porque yo empecé a buscar ayuda porque él me decía que yo estaba loca, que yo estaba mal, porque yo le vi cosas, o sea, yo le vi cosas en el celular, entonces él me decía que yo estaba loca, que buscar ayuda, entonces dije, ok, a lo mejor sí, porque si ya estoy repitiendo 2 veces lo mismo, tal vez sí. Entonces fue cuando yo decido buscar la ayuda y ya esto me nació y yo le dije, es que yo quiero hacer esto y me dijo, no. Entonces yo por eso te digo, yo dije, tengo que buscar tiempo para que él acepte, porque yo no me quería quedar con el no. Y yo ese día iba en mi carro y yo me dije, Olga, yo misma me hablé, no te voy a perdonar si tú dejas esto. Porque esto es un llamado, Olga. Yo me decía, esto es algo que viene de arriba, de Dios, no es tuyo, porque tú como ser humano eres pequeña, no podrías hacer una misión, ayudar a personas, no puedes con tu pensamiento tan limitante. Pero en la parte espiritual, en la parte de llamado de la misión, sí puedes. Yo decía, y esto es un llamado. Esto no es tuyo, no es un sueño tuyo, esto es algo que viene del alma, de adentro. Y yo dije, no te voy a perdonar si tú vuelves a dejar tus sueños por una persona que ni siquiera la tienes segura, ni siquiera estás confiada en esa persona, ni siquiera es una relación estable. Y yo ahí fue donde me juré, me dije, no te lo voy a volver a perdonar, Olga, si vuelves a abandonarte a ti misma y tus sueños y todo eso que traes por a otra vez agradar o encajar con alguien.
que tal vez ni siquiera, porque ahí en ese accidente vi que en realidad mucha indiferencia que dije, no, no es esta persona, no es lo que yo quiero en realidad, ¿ya? Entonces ahí fue donde yo decido no abandonar esto, ¿ya? Qué Y pues bien, no. gracias a Dios, gracias a Dios. Este, entonces usted se empieza, básicamente tuvo usted un despertar, ¿no? Un despertar de conciencia en el cual usted dijo, no, no vuelvo a repetir la historia. Y Sí. decide empezar a educarse, empezar a dedicarse tiempo a usted. Eh, Ujú. ¿Y cómo fue lidiando todo esto con su familia, con sus hijos? Y pues ya mis hijos sí, ellos siempre estuvieron felices de esto. eh, Ellos siempre me apoyaron. Ellos están ahorita pues conociendo otro mundo gracias a que yo estoy buscando ayuda. Ellos también entraron en problemas, en adicciones y todo eso, pero ahora están mucho más conscientes. ¿Sí me entiendes por qué? Porque yo logré salir pues de esa relación también, de esa parte no te dije, también salí de esa relación. em, Tuve que otra vez otro año y medio enfocarme otra vez en sanar esa relación, en sanar todo eso que yo traía, enfocarme nuevamente y seguir, porque yo ya estaba haciendo lo del coaching, pero también no podía dejar mi parte, o sea, no dejé de hacer el coaching, no dejé de ayudar a mujeres, no dejé de trabajar, simplemente que al final del día me daba mi espacio para sanar. Y entonces por eso te digo, puedo dar herramientas y bases a las mujeres, porque a mí lo de la PNL me ayudó mucho en ir sanando. Y mis hijos, como te digo, han conocido otro, porque yo dije, ok, cuando uno sana, tus hijos van alimentándose de eso, porque no puedes decirle a tu hijo, haz esto, y tú estás haciendo todo lo contrario. Yo dije, si yo no quiero que mis hijas repitan ese tipo de relaciones o mis hijos también repitan ese tipo de relaciones, yo tengo que cortar con ese tipo de relaciones y enseñarles que se puede vivir mejor a una vida distinta, pero desde la autoestima. Y el autoestima que tú tienes lo vas a transmitir. Si tu hijo te ve que te cuidas, que te quieres, que te alimentas bien, ey, va a ser un impacto. Pero si ellos ven que no te cuidas, ni tu alimentación, ni tu físico, nada de ti, o sea, como no alimentas nada de ti, ellos también, ellos van a ver eso. Entonces yo digo, estén como estén mis hijos, yo ya no me enfoco en nadie, me enfoco en mí porque sé que si yo estoy bien, voy a estar fuerte para cuando ellos me necesiten porque su historia ellos la van a decidir, pero mi historia yo la voy a decidir. Y ellos me apoyaron, sí, pues a veces se ven como te diré, los he descuidado por el trabajo, pero ellos entienden ahora que no es descuido, sino que es porque yo quiero darles una vida mejor porque sí sufrieron abandono, pobrecitos, ellos tuvieron que salir adelante también ayudándome. Ellos no tuvieron infancia, por lo mismo que vivíamos mucha pobreza, porque ellos estaban vendiendo cuando otros niños estaban jugando, pero era por salir adelante, pero ese proceso que vivimos tan doloroso, todos juntitos, ahora nos hace a que ellos me apoyen en esto porque ellos están viendo cómo crece su mamá, cómo aprende, cómo se mejora y yo pienso que eso no tiene precio y todas las mujeres deberíamos principalmente enfocarnos en nosotras por amor propio, pero también porque otra vez mi misión es no nomás que te alivies tú, es que alivias a tus hijos. ¿Por qué? Porque ya no les vas a dar sufrimiento contigo, con tus actos. Sí, claro, y ahí poco a poco se va haciendo uno consciente, los Ujú, hijos igual, y ya, primero Dios, ya los nietos se evitan todos estos tropiezos, ¿no? Porque fíjese cómo usted me viene contando una cadenita, ¿no? ujú, Los papás, podemos ver aquí, esa recaída en el rechazo, los papás, pues abandono y rechazo, ¿no? Los papás con usted, como trabajaban mucho, a usted le vienen pasando distintas situaciones también, se empieza a concentrar en usted, también ellos al final, sus hijos viven parte de esto, pero
ya no igual, ya no Mm, igual, pero sí viven parte también de este abandono mm, y ya, primero Dios, ya sus hijos de ellos ya no van a pasar por esto. ya. Importante de hacerse consciente, ¿cierto? Lo importante de hacerse consciente de lo que uno está viviendo y buscar ayuda. Buscar Mm, ayuda, lo que usted dijo desde un principio, buscar ayuda, porque uno siente que sabe mucho, uno siente que ya sabe todo y no se da uno cuenta que en cada edad que vamos teniendo vamos aprendiendo. No somos sí, los mismos que fuimos antes, ¿no? Llegamos a los 20 años y decimos: "Oh, yo me las puedo, yo sé, yo trabajo, y yo salgo adelante, sí, porque sí". Y mm, cuando tenemos 30 vemos, volteamos a ver a ese muchacho, muchacha de 20 de 21 y mm, decimos: wow, no sabía yo dónde estaba. Y cuando tenemos 40 volteamos a ver al de 30 y todo el tiempo estamos aprendiendo siempre cosas nuevas, de la vida, ¿verdad? Eh, sí. Ahorita que me platica usted sobre estas herramientas, estas cosas que le han servido a usted, antes de preguntarle, quiero resaltar cómo fue usted haciéndose maestra enseñando, porque me platica que conforme venía viviendo también esta situación, usted ya estaba dando enseñanzas, ¿no? A las personas y aún así tomaba usted un tiempo para sanarse en la noche mientras en el día usted enseñaba. Entonces, dicen que uno así se va haciendo maestro, enseñando, ¿no? Que uno de los mejores maestros es el que enseña, el que aprende enseñando. Entonces, qué bonito. ¿Y qué herramientas usted podría compartirles a las mujeres que se encuentran en situaciones así como esta? Pues lo primero que identifiquen el problema y que porque siempre evadimos, ¿verdad? Evadimos que nosotros traigamos algo, pero ahora es hacer, yo las invito a que se pongan un tiempo para ustedes y analicen realmente su vida, no la de su pareja ni la de sus hijos, porque ellos, en final de cuentas, todos venimos a vivir una historia, una vida, pero que se pongan, yo pienso que un poquito analizar su vida y si tienen tiempo aprender, aprender a conocerse, a sanar su autoestima, que es muy importante en la mujer. Siento que la mayoría de las mujeres por eso hacen todos sus errores porque tienen baja autoestima. Entonces, analizar primero, analizar, escribir, ponerse a escribir, porque a mí me ayudó mucho escribir, leer libros también, que realmente se enfoquen ahora en ustedes. Porque cuando están ahí porque el estar en un problema de, ya sea que estés con un narcisista o un adicto, siempre va a ser como un círculo, pero va a ser un círculo de enfermos. Él está enfermo de su enfermedad, pero tú también eres codependiente, dependiente a él. Entonces, es como tú tienes adicción a él y él tiene adicción al alcohol o a la droga. Entonces, uno se hace adicto y dice uno, ¿cómo? ¿Cómo es? Sí, se puede hacer adicción a las personas. Aunque no sea adicto a esa persona, sí hay adicción a la relación, pero hay adicción a una relación enferma, ni siquiera una relación sana. Por eso uno tiene que, otra vez, que usar cosas. Yo en lo que nos enseñan, en lo que yo les enseño también en mis programas y lo que enseñan en la PNL, yo también lo enseño en mis programas, lo implementé ahí, lo que es la psicología positiva y lo de la PNL, porque hay muchas herramientas. Yo tengo muchas estrategias, herramientas en mis programas que pueden usar para poder sanar porque sí hay solución y nos sigue pasando cosas. A mí me siguen pasando situaciones, pero ahora con estas herramientas que yo tengo, es mucho más sencillo salir. Como tener armas, ¿no? Contra Sí, todas sí, estas sí, o sea, es situaciones. como tener tu despensa llena. Te llega el hambre, tú tienes ahí que comer. Cómo lidiar, saber cómo lidiar. Me dio mucha curiosidad, no va a dejar de pasar esta oportunidad. Platíqueme un poquito sobre cómo es esta situación de las edades, que uno va creciendo y uno va, viviendo, que aprendió usted en la PNL, por favor. Sí, mira, pues ahí principalmente tenemos que trabajar desde que estamos en el vientre. En el del vientre de nuestra madre, porque uno habla de las heridas de cuando ya naciste, de 0 a 12 años o a cuando ya estás adolescente, pero vamos a hablar aquí específicamente yo en lo que vi y ahora me enfoco yo también en esto, es en sanar la parte cuando estás en el vientre.
¿Cómo estaban tus papás en ese tiempo? ¿Tenían problemas? ¿No tenían problemas? ¿Te deseaban? ¿No te deseaban? ¿Fuiste un embarazo se embarazaron y no supieron a qué horas? O sea, no fue planeado. Todo eso, eh, tú como ser humano lo vas a directamente te afecta. Entonces, de ahí viene, es una raíz. Entonces, vamos, ahí en mis programas trabajamos lo que es esa parte. Porque yo les he dicho, si tú quieres sanar, sana tu raíz. No vas a sanar el día de hoy, vas a sanar la raíz. Entonces, también la parte del parto, cuando fue, cuando tu mamá dio a luz, fue un parto tardío, fue un parto con cesárea, un parto doloroso o ya sea que el embarazo de tu mamá fue muy tarde o fue antes. Entonces, todo eso tiene que ver, eso se va a reflejar en tu actitud que tienes ahora. ¿Sí me entiendes? En la actitud que tienes ahora. Un ejemplo nada más te voy a poner aquí. Por ejemplo, si tu parto fue tardío, se pasó el parto. Son personas que cuando ya en la vida adulta son muy lentos y no les corre la vida y ándale que se está quemando aquí ellos, así, ay voy, o sea, con aquella paciencia, pero desde ahí viene y nosotros no nos damos cuenta de todo esto. Entonces, eso es un ejemplo de cuando es el parto, pero ya después también se le dice los septenios. Entonces, hay un libro de eso. Yo ahorita, yo no he leído ese libro, solamente estudié la parte de los septenios, que es de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21. Porque, por ejemplo, de 0 a 7 es una parte muy importante porque también se divide. Por ejemplo, de un año, un niño de que está de meses a un año, su objetivo es levantar la cabeza, mantenerse un poquito levantadito, sentadito, ya después se sienta, después gatea. Todas esas partes son importantes y después en un año ya caminan. Y un niño que no tuvo ese proceso a veces de gatear o de levantarse, de caminar, que nomás de pronto estar sentado se levanta a caminar, entonces ese niño no tuvo el proceso de gatear. Entonces en el habla todo eso se refleja, cómo habla, cómo se desarrolla. Entonces, cuando nosotros no estamos pensando, pero cuando un niño está caminando, está desarrollando el habla. ¿Sí me entiendes? Porque lo está conectando, eh, dicen que como a este Brian Tracy lo habla mucho eso, que no pensamos, pero lo más difícil fue caminar y ya lo hicimos. O sea, la universidad más de aprendizaje está cuando eres niño, el aprender a caminar, el aprender a hablar. Y un niño, fíjate bien, un niño no sabe pensar. De 0 a 3 años, él no piensa. ¿Sabes cuándo se desarrolla su pensamiento, que es consciente y un poquito más el niño empieza a pensar? De 3 a 6 años, o sea, de 3 a 4 años. De 3 a 4 años el niño ya empieza, ya soy individual, entonces empiezan los berrinches, por eso empiezan los berrinches. Entonces, todo eso nosotros no, entonces por eso yo voy a estudiarlo mucho, porque vamos ahora, ya ni siquiera en tus hijos, en ti, cómo viviste esas etapas. Y todo eso tiene que ver. Entonces, por eso un niño de un año a 3 años, lo único que tienes es que mantenerlo vivo, porque él se puede aventar de una barda, él no tiene miedo, pero es porque no piensa, no, él no sabe pensar todavía. Él no ha desarrollado su parte del pensamiento. Entonces, cuando ya empieza a pensar, entonces sí, si se va a caer, se sienta o se agarra de algo, ¿sí me entiendes? Pero un bebé lo único que tienes es que mantenerlo vivo porque él no sabe, él no entiende, él La, se puede, sí. la edad del comportamiento suicida. Sí, y es eso, de que el niño no ha desarrollado el pensamiento. Y ya después, por eso, de esa edad de 3 años a 4, se hace muy preguntón, todo pregunta, todo investiga, todo quiere saber, porque está desarrollando la parte del pensamiento. Y así sucesivamente hasta que llega a los 7 años, y de los 7 a los 14 es otra etapa muy importante, A los que 7 años, ¿qué cambio? ¿Qué cambio hay? el cambio es de que ellos, mira, todavía a la edad de 7 años, ellos se sienten héroes, se visten ellos se la creen, el personaje, se creen sus personajes, pero
pasa algo que hay en la edad de cuando entran los 10 es como una previa adolescencia, porque ella empieza a ver que ya no es o sea, ya empieza a ver, es que no es cierto, no soy un héroe, no, o sea, y esa etapa es difícil de aceptar Como a discernir, empiezan a y a discernir. discernir, o sea, ya no soy, o sea, ya estoy viendo que no es cierto, esa es una parte imaginaria, entonces eso es triste para un niño también. Dejar de imaginar un poquito más para empezar a la parte un poquito ya más consciente y ya de los 10 ya a los 12 ya empieza él otra etapa. Y ya empieza por eso ya uno dice que es rebelde, pero no, es que ella quiere tomar decisiones. De la edad de los 12 a los 14 es su pubertad, o sea, ya le empieza a cambiar su cuerpo, empieza todos estos cambios hormonales, ya se está formando como ya para ser adulto. Las mujeres, pues llega su periodo y todo eso, los hombres también. Entonces, no periodo, pero ya lo que pasan los hombres. Entonces, esa parte y es muy confusa para ellos. Es muy confusa porque no son ni niños y no son tampoco jóvenes y, o sea, se sienten como que no pertenecen. Y entonces ahí es una etapa muy importante y uno le dice de la choca, pero es que no, es que ellos ya quieren ser, o sea, cada día el hijo se va desprendiendo más de ti. Y la edad ya de los 14 a los 21 ahí esa etapa es muy, muy delicada porque hay muchos suicidios en esta etapa. Porque ellos a la edad de ya los 14 ellos quieren enraizar en la tierra, o sea, sentirse pertenecientes aquí y a veces no se sienten que pertenecen a su familia, hacen todo lo posible por permanecer en grupos, con amigos, y cuando el niño no se siente, no se planta en la tierra, no se hace consciente de que es parte de aquí, de la tierra, del mundo, es cuando, por eso hay muchos desequilibrios y el niño mejor se suicida porque no se siente como vivo, no se siente parte de aquí. Y esa es otra etapa difícil y entonces es cuando, perdón, es cuando el hijo ya empieza a darte como toda la contraria. O sea, ya no eres su héroe, ya no, siempre dice otras personas que son mejores que tú, pones otros ejemplos, porque lo que quiere es como contradecirte, pero es porque él quiere ya ser adulto. Y esa es una parte natural. Ya. Oh, muchísimas gracias. No, de verdad tenía curiosidad cuando me estaba hablando sobre los septenios, Ujú, ¿verdad? sí. Sí, así sigue de la edad de los 21 a los... Y normalmente ya a los 21 el ser humano ya tuvo la etapa de desarrollo mental que tiene que tener, pero cuando hubo caos en su vida, traumas, procesos tristes, entonces él se queda como un cerebro que no está muy maduro. O sea, Empieza a eh, repetir. no, sí, 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 o sea, y ya, entonces empieza la etapa a los 21 a los 28 es otra etapa, pero ya es otra etapa donde ya repites, como Todo, un espejo de lo que viviste. mm, Ajá. es donde entra todo esto que estábamos mencionando, ¿no? Sobre las parejas que uno va encontrando, lo que uno va, Encontrando, conforme ujú, uno se va atorando de niño, ujú, se vuelve a vivir eso, se vuelve a repetir para empezar a sanar, ¿no? Creo ujú, que yo he llegado a la conclusión que como el subconsciente tiene ese mensaje de sobrevivir, entonces todo el tiempo está buscando sanar las cuestiones, ¿no? Que le van quedando resentidas en el cerebro a uno y de alguna u otra manera, arman todo este show y vuelve a vivir unas situaciones muy similares a las que uno vivió, de pequeño. sí, Qué sí. bonito es estar consciente, bueno, estudiar, ¿no? Prepararse. Qué bien, gracias por eso, gracias porque se ha preparado, gracias porque le ha echado ganas, gracias porque ha salido adelante. Espero que esto inspire a muchas madres solas a que tomen el toro por los cuernos, que se preparen, que se eduquen, que aprendan, que se hagan conscientes, que sepan que sí se puede, que sepan que los hijos no son ninguna traba. Con todo y hijos puede uno seguir adelante. Y pues con la ayuda de Dios, con la ayuda de Claro. Dios, usted lo mencionó, a veces uno, está bien, ¿no? No quererse o no sentirse grande uno, pero saber que con la ayuda de Él uno puede todo. Nada es imposible. ¿Dónde podemos encontrar su libro? Está en Amazon.
El ¿En libro Amazon está? Ok. Amazon, se llama La llave de mi vida y pues es para sanar las heridas de la infancia, autora Olga Rosales, ahí lo pueden encontrar. Es como un curso pequeño, pero te ayuda mucho porque trae herramientas, trae también afirmaciones también que puedes hacer para reprogramar el subconsciente y también trae los para después, o sea, ya cuando sanas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque tienes que tener como hábitos y los hábitos te hacen como reforzar ya la sanación, porque tenemos que cambiar de un estilo de vida que llevábamos a otro totalmente donde ya nos ayude. ¿Para qué? Para no volver a recaer, porque eso es muy normal, que uno recaiga. Y como yo les dije, yo recaí y pues las recaídas son fuertes porque son otras experiencias, pero también dolorosas. Entonces, siento que cuando ya uno se refuerza todo esto, o sea, cuando ya empiezas tú, tienes que seguir reforzando todo el tiempo. Ya. Exacto. ¿Cómo se llama su programa? El programa se llama Renacer. Ese es el programa que tengo ahorita. Trabajo 5 áreas, que es la parte de sanidad, porque vamos a sanar la raíz, la parte espiritual, la reconexión con Dios, también la parte mental, pues esa mentalidad que se necesita tener para poder salir adelante. También lo que es la parte física, que es nuestro cuerpo, cómo cuidarlo, porque ahí entra el autoestima también, y la parte emocional, que es muy importante. Entonces, ¿por qué? Como te digo, yo me di cuenta que son 5 áreas, es como un rompecabezas que yo formé y dije que yo un día me senté y dije, bueno, ¿qué hago para poder ayudar? Crear un programa donde yo trabaje estas 5 áreas, porque como yo vi que trabajé una y luego siempre quedaba como algo por trabajar, entonces yo dije, bueno, pues entonces creé un programa donde trabajemos en conjunto las 5 áreas para que, como dice el programa, renacer. ¿Por qué? Porque vamos a desde el vientre a que tú renazcas esa. Y hasta en la misma Biblia está el que no se renace de nuevo. Entonces ahí habla de un renacer también Dios, pero no un renacer de que te vas a volver al vientre de tu madre, sino renacer a una vida distinta. ¿Cómo? Sanando tus heridas y de que esto funciona, funciona. Yo te digo, sané mi codependencia, mi dependencia, sané mi autoestima, mi amor propio y ahora pues tengo una vida muy distinta y realmente me siento bien porque ahora yo digo, yo no volvería a repetir lo mismo, ahora soy consciente de la relación que quiero y también de lo que no quiero en mi vida. Qué Sí, bonito, qué bueno. Sus redes sociales, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde la podemos seguir? Usted me comentó que estaba creando contenido. ¿Qué tipo de contenido está creando? Y compártanos sus redes, por favor. sí, estoy en Instagram, estoy como Olga-Rosales Coach, ahí comparto mucho. Tengo un programa también todos los miércoles que paso a las 12 hora Seattle, Washington, hora de California también. Entonces ahí todos los miércoles paso ese programa, se llama Una mirada hacia ti con Olga Rosales ese programa, pero va mucho, ahí trabajo lo que es la autoestima, veo muchos temas ahí, pero sobre todo lo que yo comparto es para la dependencia y la codependencia emocional y también para sanar el autoestima. Y también en YouTube estoy como Olga Rosales, en Facebook estoy como Mujeres con Autoestima con Olga Rosales y en TikTok estoy como Olga Rosales Coach, todo junto. Y ahí me pueden encontrar. Sí, claro, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje le diría usted en este momento a todas esas personas, a esas mujeres que están pasando por estas situaciones de que sienten que ya no pueden más? ¿Qué usted les diría de corazón que pueden recurrir o hacer para ver esa chispita de luz en la oscuridad? Pues primero decirles que no es el final, que solamente es un comienzo para que ellas despierten, pero que lo hagan, que busquen la ayuda. Yo sí le recomiendo a una mujer que busque la ayuda con quien ella quiera, con quien se sienta bien, pero que empiece a buscar la ayuda. Porque siento que sin tener un mentor o alguien a nuestro lado, sí, tal vez podemos un día sanar, pero tal vez eso sea muy largo. Entonces, si nosotros queremos acortar el camino de esa sanación, pues es eso. Y también que pues hagan por su autoestima, por su amor propio, porque eso es la base. Yo a veces digo,
Yo siento que eso fue la base para mí y yo le digo a mi mamá, mamá, ya no tienes que preocuparte, porque yo me amo, me cuido, me respeto. Imagínate que recibas ese mensaje de tu hijo. Entonces hay que enseñarles, yo siento que la mujer necesita eso, sanar su autoestima porque, y también sanar sus heridas, pero cuando sanan sus heridas, sanan su autoestima. Es al mismo tiempo, ya. Muchísimas Eh, gracias, me gustó mucho. Ya por último, ya para despedirnos. ¿Cómo le gustaría? Esta pregunta, mire, estaba de otra manera, pero me salió ahorita de corazón y dije, bueno, está bien así. ¿Cómo le gustaría que la recordaran cuando usted ya no esté? Sus hijos, su familia, el mundo. Como, pues a mí me gustaría que me recordaran como la mujer que siempre busca el cómo sí, pero también como la mujer que renació al amor. Yo siento que los seres humanos necesitamos amor, pero amor propio, porque a Dios le podemos tener amor, a nuestros hijos, pero cuando tú no tienes ese verdadero amor para ti, no, y yo quiero que me recuerden como esa mujer que luchó para que, para que la mujer tenga más amor. Yo así, Amén, así quiero. amén. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, muchas gracias por haber compartido esta historia con nosotros. Yo no sabía nada de lo que usted nos ha comentado. Bueno, algunas cosas, pero hubo cosas más profundas que yo no me las esperaba y espero que todo esto sirva de inspiración, que su vida inspire a otras personas y así sea solo una, como le dije hace rato, así Mm, sea solo una persona que tal vez está pensando en que la vida ya no vale nada y le logre cambiar un poco la percepción. eh, ya estamos ganando, ya estamos ay, ganando. sí, sí, Así sí. que muchísimas gracias, Olga. Espero que pues no sea la última vez, que en un futuro podamos brindarles más herramientas de estas a las personas. Son temas muy importantes en que podamos hablar tal vez un poco más a fondo de su programa también, cómo las va ayudando y que se Mm. vuelva a repetir en una charla como Sí, esta. sí, hoy se alargó la plática, pero bueno, lo importante es que ellas también reciban herramientas, sí, nos podemos ver en otra ocasión y para compartir un poquito más de herramientas para que puedan sanar, ¿ok? Empiecen. Muchísimas gracias. Gracias, Edwin, también a ti. Sí, sí, sí.